Bienvenido, hermano y hermana, a estudio bíblico de esta tarde. Y vamos a seguir estudios sobre los reyes de Israel. Y hoy, hermanos míos, vamos a hablar la parte 18 de ese tema, que es los últimos reyes de Israel, ¿vale? Pero la historia de los últimos reinados de Israel, hermanos míos, pone en alto relieve los pasos que conduce a un creyente a cometer la clase, hermanos míos, la clase de pecado que merece la excomulgación. En el año 721 a.C. cayó la ciudad capital de Samaria, hermanos míos. Pero podemos ver que Israel fue llevado en captivo hasta Siria, y Dios excomulgó la nación de su herencia en la Tierra Santa, y solamente un pequeño remanente se arrepintió, hermanos míos, para ser restaurado en su herencia. Después, esta ilustración de tragedia en la iglesia, cuando se hace necesario poner fuera comunión a una persona. Pero el pueblo de Israel, hermanos míos, no habla de degenerado, tanto que había corrompido también en Judea, pero por medio, hermanos míos, del matrimonio que se efectuó entre las dos naciones, tuvo Dios tuvo que juzgar a amplias naciones que utilizó a Jesús para matar a los dos reyes. Jesús limpió la nación de la idolatría, destruyendo a todos los adoradores de Baal. Pero aunque él había dicho que ven conmigo y verá mi celo por Jehová, no supo examinarse a sí mismo. Jehú no pudo andar a la ley de Jehová, hermanos míos, ni se apartó de los pecados de Jehová. Es más fácil de juzgar a otro que juzgamos a nosotros mismos. Está bien de esta forma, pero está bien, te hago una pregunta: ¿está bien tu corazón? Hasta es una pregunta que deberíamos hacernos con frecuencia. Hermanos míos, hago un trabajo honesto. He adquirido reputación entre los hombres, pero la segunda pregunta es esta: ¿está bien en tu corazón? ¿Soy sincero delante de Dios? Jonabán poseyó a Jesús en su obra tanto de venganza como de reforma. Un corazón recto se aprueba delante de Dios y no busca más que su aceptación. Pero si aspiramos al aplauso de los hombres y nos basamos en un fundamento falso. Amén. No podemos juzgar si Jesús miró más allá. La ley de Dios era expresa. Los idolatras debían ser ejecutados. Así, por el momento, la idolatría quedó abolida fuera de Israel, que deseamos que sea eliminado también de nuestro corazón. Aleluya. Por eso tenemos que ser prudentes, hermanos míos, con la palabra de Dios. Es justamente preguntándonos si Jehú actuó según un buen principio y si no dio algunos pasos en falso y al hacerlo. Sin embargo, ningún servicio realizado para Dios quedará sin recompensa, hermanos míos. Pero la verdadera conversión no es solo de pecado grave, sino que todo pecado, no solo de Dios es falso, sino de adoración es falsa. La verdadera conversión no se produce solo por pecados derrochadores, sino también por pecados lucrativos. No solo de los pecados que dañan nuestro interés mundano, sino aquello que lo aprueba y favorece el abandono
de que es la grande prueba. Y si podemos negarnos nosotros mismos y confiar en Dios, Jehú mostró gran cuidado y celo por erradicar una religión falsa. Pero en la religión verdadera, hermanos míos, no lo importa y no le importó, no prestó atención a agradar a Dios y cumplir con sus deberes. Es temer que aquello que se descuidado no tiene gracia. El pueblo también fue descuidado, por lo tanto no es extraño en que aquello día el Señor comenzará a acostar a Israel. Era corto en su deber para con Dios, por lo tanto Dios le cortó su extensión, riqueza y poder. Aleluya. Se demuestra, hermanos míos, el primer paso de la caída espiritual por el descuido personal. Cuando una persona está dispuesta a juzgar ciegamente a otros sin aplicar la palabra de Dios en su propio comportamiento, anda en el camino hacia abajo. Ten cuidado, hermano y hermana, dando a ti mismo. Tenemos que tener cuidado. Aleluya, tenemos que tener cuidado y hacer cuidado donde cómo andamos y qué comportamiento llevemos. Porque la juventud de los hombres no será despreciada si mantiene alejado de la vanidad y de la locura que enseña con su doctrina. Debe enseñar con su vida. Su discurso debe ser edificante. Su conversación debe ser santa. Debe de ser el ejemplo del amor de Dios y todos los hombres buenos. Ejemplo, mentalidad espiritual. Los ministerios deben ocuparse de esta cosa como su principal trabajo y negocio. Y de esta manera su beneficio aparecería en todas las cosas y como para todas las personas. Y yo te digo esto. Y esta es la manera de aprovechar del conocimiento y de la gracia y también beneficiar de los demás, porque la doctrina del ministerio de Cristo debe ser escritura clara, evangélica, practicada, bien planteado, explicado, defendiendo y aplicación, pero de estos deberes no deje tiempo para los placeres mundanos, porque la visita trivial o las conversaciones ociosas y poco para lo que eran meras diversiones y solo ornamentamente, que todo creyente pueda dejar que su beneficio se manifieste delante de todos los hombres, buscando a experimentar el poder del evangelio y su propia alma, y produce su fruto en su vida. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano y hermana, ustedes son cuidados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubre que cualquier pecado, debe corregirlo con buena palabra. Pero tenga cuidado de no ser tentado a hacer lo malo. Debemos, hermanos míos, llevar la carga los unos de los otros. Así cumpliremos la ley de Cristo. Esto obliga a la tolerancia y a la compasión mutual hacia los demás conforme de su ejemplo, hermanos míos. Nos corresponde llevar las cargas los unos de los otros como compañeros de viaje. Es muy común que un hombre se considere más sabio y mejor que otro hombre y apto para dedicarle a cualquiera. Así se engañará a sí mismo a pretender lo que no tiene. Se engaña a sí mismo y tarde o temprano encontrará los tristes efectos. Esto nunca ganará estima ni delante de Dios ni delante de los hombres. Se aconsejará a cada uno que pruebe su propio trabajo. Cuando mejor conozcamos nuestro propio corazón y camino, menos despreciamos a los demás, más dispuestos estaremos a ayudarlo en sus enfermedades y aflicciones. Por muy legido que les parezcan los pecados de los hombres cuando lo cometen, sin embargo se considera una carga, hermano mío, pesada,
Cuando llegan a encontrar con Dios acerca de ellos, nadie puede pagar rescate por su hermano. El pecado es una carga para el alma, es una carga espiritual. Y cuanto menos lo sienten, un hombre más motivo tiene para sospechar a sí mismo. La mayoría de los hombres están muertos en su pecado y por lo tanto no ven ni sienten la carga espiritual del pecado. Tenemos que sentir el peso de la carga de nuestro pecado. Debemos de buscar que el Salvador nos alivie de ello y sea advertido contra todo pecado. Aleluya. Pero después de la muerte de Jesús, empezó la desintegración final de Israel. La justicia engrandece en nación, más el pecado afrenta a las naciones. La piedad y la santidad siempre promueve la laboriosidad, la sobriedad y la honestidad. Jocás, su hijo, también hizo malo a pensar de que Dios le demostró su benignidad. Dios lo oyó y dio liberación a Israel. Con todo esto no se apartó de su pecado. Preocupado por esto, Jocás oró a Dios. Azaré estaba haciendo sufrir mucho a los israelitas, y en respuesta a su oración Dios envió a un hombre que lo libró del poder de los sedios. Así volvió a reinar la paz en los hogares israelitas. Y a pesar, hermano mío, estos israelitas no dejaron de cometer los mismos pecados que habían cometido. Pero los descendientes de Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel, al contrario, siguieron pecando y lo quitaron de Samaria la imagen a diosa Astaré. Era el antiguo, hermano mío, el antiguo norte de Israel, de un pueblo de oración. Pero Joacás, su rey, en su angustia rogó al Señor, pidió ayuda, pero no los patrioría. ¿Qué ayuda podrá darle? Buscó al Señor. Vea cuánto rápido es Dios para mostrar misericordia. Qué dispuesto está a escuchar la oración. Cuál disposición está de encontrar una razón para ser amable. De lo contrario, no miraría atrás como del antiguo pacto que Israel tantas veces había roto y ha perdido. Que esto nos invite, hermanos míos, que eso nos invite y nos comprometa para siempre con Él. Y de aquí te quiero animar, incluso a aquellos que le han abandonado al regresar. Arrepiéntese, porque hay en Él perdón, para que sea temido y ser el Señor responder a simple clamor de angustia pidiendo alivio temporal. Mucho más considera la oración de fe pidiendo bendición espiritual, hermanos míos. Cuando vemos el nieto de Joás siguió por el mal camino en que Dios le dio un mensaje por medio del profeta Eliseo. Jocás, el rey, vino a Eliseo para recibir su consejo y bendición al morir. Puede ser que gran beneficio espiritual para nosotros asistir a los lechos de enfermedad y de muerte de los hombres buenos, para que podamos ser animados en la religión por las comodidades de la vida que obtiene de ella. Es la hora de su muerte y Eliseo aseguró al rey su éxito. Sin embargo, debe de mirarse a Dios y buscar su dirección y fortaleza. Debe de considerar que su propia mano no son suficientes si no siguen dependiendo de la ayuda divina. Las manos tremblosas del profeta moribundo, como significaba el poder de Dios, dijeron a esta flecha: más fuerza que las manos del rey en toda su fuerza. Al despreciar la señal, el rey pidió a lo que significaba para el dolor del profeta moribundo.
Es un problema para los hombres buenos ver aquello a quien desea el bien abandonar su propia misericordia y verlo perder ventaja contra los enemigos espirituales. Pero Dios muchas veces y de mucha manera, hermano mío, castiga a un pueblo provocador. A veces los problemas surgen de un punto, ¿no? Del punto en él que menos los tibiaron. La mansión de esta invención trae la muerte a Eliseo, muestra que la eliminación de los 100 profetas de Dios es un pasajero, es un presagio de juicio venidero. Su cadáver era un medio para dar la vida a otro cadáver. Este milagro fue una confirmación de su profecía y puede haber referencia a Cristo, por cuya muerte sepultura, la tumba se convierte en un paso seguro y feliz a la vida para todos los creyentes. Joás tuvo éxito contra los sirios tantas veces, hermano mío, que había golpeado al suelo con su flecha y luego su victoria cesaron. Muchos se han arrepentido demasiado tarde de la desconfianza y de la estrecha de su deseo. El bisnieto de Jeroboam no fue mejor y el tataranieto de Zacarías era igual en su maldad. Dios no soportó más a Zacarías, fue muerto por salud después del renato apenas 6 meses. Se cumplió el juicio profetizando sobre la 4ª generación de la descendencia de Jehús. El segundo paso al juicio, hermanos míos, de juicio total de la nación fue el endurecimiento del corazón, burlándose de la longitud de Dios y de la longanimidad de Dios. Pero Dios es paciente, pero no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare estará cegada. Porque la nación fue mala, empeor, y la gente sufrió un periodo de anarquía, que la violencia y la revolución debilitaron al país por 41 años. Al fin cayó la nación en el 90 años y en el 90 año de Osea, último rey que se sentó sobre el trono en Samaria, Salmanasar. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel captivo a Asaria, porque los hijos de Israel pecaron y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Aleluya. Volvieron a nuestro malo camino, mas ellos no obedecieron, hermanos míos. Cuando la medida del pecado se hayan llenado, el Señor ya no le tolerará más nada. Los habitantes de Samaria debieron haber soportado una gran aflicción, hermanos míos. Algunos de los israelitas pobres quedaron en la tierra. Los que fueron llevados captivos de a gran distancia, la mayoría se perdieron entre las naciones. Aunque la destrucción del reino en las 10 tribus se relató brevemente, en todos los versículos se comete ampliamente y se dan las razones de ello. Fue destrucción de Todopoderoso. El asirio no fue más que la vara de su ira. Aquello que trae el pecado en un pueblo o una familia trae una plaga y tendrá que responder por todo el daño que sigue. ¿Y por qué, hermanos míos? Porque es muy grande que sea la maldad exterior del mundo, los pecados secretos, los malos pensamientos, los deseos, los propósitos de la humanidad son mucho mayores. Hay pecados externos que están marcados por la infamia, pero la ingratitud, el abandono a la enemistad hacia Dios y la idolatría y la impiedad que de ellos se deriva son mucho más malignos si se apartan. Y si se aparta de todo mal camino y guarda los estatutos de Dios, no puede haber verdadera piedad. Pero esto debe surgir la creencia de su testimonio, como la ira contra toda impiedad, injusticia y su misericordia en Cristo Jesús.
Uno de los últimos profetas que habló, hermano mío, a Israel, llevaba el mismo nombre, Osea. Como el último rey de su libro, con frecuencia llama a Israel por el nombre de Efraín. Por lo tanto, esta era la tribu más numerosa y fuerte entre las 10 tribus del norte. Pero Osea, hermano mío, revela que Dios no tenía la culpa por el fracaso de Israel. Por causa de sus fornicaciones, Israel fue repudiada por Dios y Dios le dio carta de divorcio. Si señalamos algo, los crímenes que ha pasado en el pueblo de Israel, esos crímenes de quien rompe con la profesión religiosa, y la consecuencia, vamos, abundantes razones para evitar los malos caminos, es terrible. Se ha demostrado que son más criminales que aquellos realmente han perecido en su pecado. Sin embargo, será de poco consuelo en el castigo eterno saber que otro era más vil que ellos. Aquellos, hermano mío, aquellos que han profesado ser pueblo de Dios y parece ser tratando con servitud, tiene que quejarse como si yo hubiera sido duro con ellos. Aquí hay una respuesta para tal murmuración. Dios nunca lo privó de ninguna de sus ventajas, excepto de sus pecados. Los judíos fueron enviados a Babilonia por su idolatría, un pecado que rompía el pacto, y finalmente fueron rechazados por crucificar al Señor de la gloria. Dios lo llamó a dejar su pecado y a evitar su propia ruina. Por último, el Hijo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero dice la palabra que cuando llama a los hombres a la felicidad y ellos no responden con razón, se le deja en la miseria. Para acallar las dudas sobre su poder, se da prueba de ello. Las maravillas acompañaron su sufrimiento de muerte, proclamando que Él era el Hijo del Todopoderoso, el Hijo de Dios. Pero Dios no actuó según la ley de Moisés, porque el primer esposo no podría volver a casarse con ella. No podría ser, porque la mujer ya tuvo relaciones con otro hombre. Si llegara a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. No debemos, hermanos míos, donde la providencia de Dios o su propia elección equivocada en el matrimonio le ha asignado al cristiano de una prueba, un lugar de una ayuda idónea de su corazón, prefería llevar a la cruz a un alivio que tienda al pecado, a la confusión y a la miseria. Pero la gracia divina santificará a esta cruz, la sustentará y la enseñará a comportarse de tal manera, gradualmente la hará más tolerable. Sino que mostró la gracia, manifestó su deseo de perdonar a aquella nación que había actuado como esposa infiel. Dijo que la castigará para ver su arrepentimiento, hasta decir: me volveré a mi primer marido. Volveré a mi primer marido, al primer amor que yo he tenido con Cristo. Porque aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, que significa mi marido, y desesposaré conmigo para siempre. Dios amenaza a lo que había con este pueblo traicionero, idolatra. No volvieron por eso, los sobrevino por esto. Y esta escritura para mostrar amonestación. Si superaban dificultades menores, Dios levanta a los mayores, los más decididos en la advertencia pecaminosa. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Ese camino pecaminoso suele ser más contrario a ella
Pero el camino de Dios y el deber, y Él debe a menudo estar rodeado de espinas, pero tenemos razones para pensar que es un camino percaminoso que está rodeado de espinas. Pero las cruces y los obstáculos de un camino malo son grandes bendiciones. Así debe considerar, son los vallados de Dios para impedirnos de transgredir, para dificultar el camino del pecado y para alejarnos de Él. Tenemos motivo para bendecir a Dios por la gracia restrictiva. Tenemos bastante motivo también, hermano, y por la providencia restrictiva, e incluso por el dolor, enfermedad, calamidad. Si eso no aleja del pecado, la decepción que encontramos a buscar satisfacción en la criatura debería, sin nada más, lo lograba conduciéndonos así al Creador. Cuando los hombres olvidan, uno considera que su consuelo proviene de Dios. Él a menudo con misericordia se le quitará para hacer pensar en su locura y peligro. El pecado y la alegría nunca pueden mantenerse juntos por mucho tiempo, pero si los hombres no quitan el pecado de su alegría, Dios quitará la alegría de su pecado. Y si los hombres destruyen la palabra y la ordenanza de Dios, es justo para destruir su vida y higueras. Está seguro, será la ruina de su alegría. Quitan las estaciones solamente y los sábados no es suficiente. Fácilmente se separa de ellos y no considera que sea una perdida por Él. Le quitarán los placeres. Los días de alegría percaminosos deben de ir acompañando los días de luto. Aunque el divorcio fue el repudio de la nación durante la época de su inmundicia, hasta ver su humillación y arrepentimiento, luego el día futuro, plenamente perdonado, llegará a ser de nuevo la esposa de Jehová. ¡Qué ejemplo de amor de Dios! Aquí podemos comprender y aprendemos otros pasos que conducen a un creyente a cometer la clase de pecado que merece: la excomulgación de la asamblea, siempre sabiendo que el propósito del juicio es la humillación del arrepentimiento y de la restauración en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con esos puntos, hermanos míos. El tomar alcohol conduce a peores cosas. Fornicación vino y mostró quitar el pueblo del juicio. Por lo tanto, los sacerdotes como el pueblo rechazaron los conocimientos de Dios, rechazaban la justicia, olvidando la ley de Dios. No desearon ni esforzaron para retenerla en la mente y transmitirle el recuerdo a su posterior. Por lo tanto, Dios con justicia se olvidará de ellos y sus hijos. Si deshonramos a Dios con lo que en nuestro honor, tarde o temprano se convertirá en vergüenza para nosotros. En lugar de avisar al pueblo contra el pecado y partir de consideración de los sacrificios que mostraba cuál o habemos ofendido era pecado, ofensivo era o pecado para Dios, ya que necesitaba una expiación, los sacerdotes animaban al pueblo a pecar, ya que la expiación podría verse con un gasto tan pequeño que es muy malo de compararse con los pecados de los demás, porque puede resultar a ventaja para nosotros y lo que se gana que no es legal, lo que estamos ganando es ganemos cosas ilegalmente, no se puede utilizar cómodamente. El pueblo y los sacerdotes inducieron los unos a los otros en el pecado, por lo tanto, juntamente a participar del castigo, lo que se comparte el pecado debe esperar compartir la ruina. Cualquiera de lujo al velación en el corazón. Con el tiempo consumirá toda su fuerza y vigor. Esa es la razón por la cual
por la que muchos profesaron se vuelve tan pesado, tan aburrido, tan muerto en el camino de la religión. Le gusta alguna cosa de lujo secreto que le quita la vida y el corazón. El segundo punto, la amistad del mundo corrompe a los creyentes. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Israel era como una torta sin revolverla, mitad quemada y mitad masa, nada de lo cual era apto para ser usado a una mezcla de idolatría y de adoración a Jehová. Había señales de ruina inminente, como lo son las cañas con la vejez, pero no los notaron, porque, hermanos míos, el orgullo que lleva a quebrantar la ley de Dios conduce a la autoadulación. La misericordia y la gracia de Dios son el único refugio en la que los pecadores obstinados nunca piensan a huir. Aunque puede usar su terror en forma de oración rara, a veces calma a Dios con el corazón. Incluso sus oraciones por misericordia eternal son busca combustible para su concupiscencia. Sus pasos de su secta sentimiento forma un vicio a otro, lo deja todavía muy lejos de Cristo y de la santidad. Así somos por naturaleza, y eso lo demostramos si no dejamos a nosotros mismos. Crea en nosotros un corazón, Señor, un corazón limpio, oh Dios mío, y renueva con un espíritu recto dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. El tercer punto, la soberbia de Israel testificará contra él. Dios guarda al humilde, pero resiste a los soberbios. El yugo desigual han engendrado hijo extraño. El ojo penetrante de Dios vio el gusto secreto y la disposición al pecado, al amor a la casa de Israel. Tenía por sus pecados y dominio de sus pecados, pero tenía sobre ellos, hermano, algo de grande. El orgullo hace que los hombres se obstinen a otro pecado, y como Judas seguía lo mismo paso, caía con Israel. Al tratar tradicionalmente al Señor, los hombres solo se engañaban a sí mismos. Lo que se veía buscar al Señor solo son rebaño y su vaca. No con el corazón ni el alma no puede esperar encontrarlo. Ni apresurará quien lo busque al Señor mientras puede ser encontrarlo. Vea cuánta y cuál importante es nuestra preocupación por buscar a Dios temprano, ahora que es el tiempo aceptado, el día de salvación. El cuarto punto, la falta de sumisión a la palabra de Dios como novillo indominio se apartó de Israel. El pueblo consultaba imágenes y no la palabra de Dios, ni la palabra divina. Y esto le conduciría a un desorden y al pecado. Así, hermano mío, los hombres se preparan flagelo y en el vicio se extendieron, hermano mío, por un pueblo. No deje que Judas se acerque al culto de idolatría de Israel, porque Israel era devoto de los ídolos y ahora hay que dejarlo en paz. Cuando los pecadores se desprenden del yugo fácil de Cristo, siguen pecando hasta que el Señor dice: déjalo. Entonces no reciben más advertencia, no sienten más la convicción. Que Dios reprenda a ese demonio. Ahí vemos que cuando dejamos todo esto, Satanás toma plena posesión de ello y madura para la destrucción. Y esto, hermano, es un juicio triste y doloroso para cualquier hombre que se deje solo y que se quede solo en el pecado. Aquello que no sea perturbado en su pecado será destruido.
por su pecado. Hermano, que seamos librados de este terrible estado, porque la ira de Dios, como una fuerte tempestad, pronto precipitará a los pecadores independientes a la ruina. El quinto punto: el engaño y la mentira. Habéis errado en impiedad, en si gastéis iniquidad, comeréis fruto de la mentira. Debido a que Dios no desea la muerte y la ruina de los pecadores, por eso la misericordia desea su castigo, porque los hijos de la iniquidad todavía permanecerían en Israel. Los enemigos se reunieron contra ellos. Es justo que Dios haga saber lo que significa la dificultad en aquello que se entrega a la comunidad y al placer. Que limpie sus corazones de todo afecto y con su pecado corrupto. Que Dios limpie todo esto y que sea el espíritu quebrantando y contrito. Abunda en la obra de la piedad con Dios y de justicia, en caridad uno para con otro. En esto siembra para que el Señor busque. Buscar al Señor debe ser el trabajo de todos los días, pero hay ocasiones especiales en las que buscamos, hermano mío. Cristo vendrá como el Señor de nuestra justicia y nos concederá de ella en abundancia. Si sembramos con justicia, cosechamos según misericordia una recompensa, no de deuda, sino de gracia. E incluso la ganancia del pecado le da satisfacción al pecado, así como muestra comodidades, así también muestra confianza en el servicio del pecado. Ciertamente nos fallará. Ven, hermano mío, hermana mía, ven y busca al Señor. En tu esperanza hay en Él. No te engañará. Mira lo cruel que resulta la guerra en el trabajo. Cualquier daño que se haga es el pecado el que lo hace. Qué miseria arrascaría y va a caer a lo que hace. Los pecadores caen cuando pecan, caen en la miseria. Los pecados de los hombres incluso en este mundo. Y excepto consejo y punto. La infidelidad está dividido a sus corazones. La inmundicia ha llegado hasta lo más bajo de su corrupción. La imprudencia de Efraín, hermano mío, la imprudencia de Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. La imprudencia en el comportamiento, la falta de modestia en el vestir y en la palabra liviana puede conducirnos al engaño. Pero Israel, amigo mío, hermano mío, el pueblo de Israel era como una torta quemada. No tenía sentimiento. Ellos demostraron, hermanos míos, cosas que no agradaban a Dios. Pero podemos pedir al Señor esta tarde un corazón limpio y que renueve nuestro espíritu dentro. Pero ojalá que la historia de los reyes de Israel no sea una lección para nosotros. Y Dios nos libre de ser también como una paloma inculta. Pero le pidemos a Dios esta tarde, y concluyo con eso: Señor, Dios mío, ponnos en nosotros, Padre, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Renueva nuestra mente y nuestro corazón, Dios mío. No queremos ser, Padre, como ese rey, Señor, pero queremos ser, Padre, hijos tuyos que te agraden en espíritu y en verdad.
Te doy gracias, Señor, por esa enseñanza, Padre del cielo. Pero renueva dentro de nosotros un espíritu recto y un corazón limpio para poder agradarte y glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hasta ahí los estudios sobre los reyes de Israel. El próximo estudio veremos la parte 19, con la voluntad del Señor. Y os dejo con esto. Que Dios os bendiga. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, vuestra alma y vuestro espíritu. Y os digo al próximo estudio. Shalom.